paz del Señor, amén. Pueden tomar su asiento, mi hermano. El día de hoy, ¿cierto? Nos toca la palabra en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 17. Primera de Corintios 11, 17, ¿ya? Y el día de hoy tenemos culto, ¿cierto?, especial de Santa Cena. Así que vamos a estar hablando, ¿cierto?, sobre lo que es el tema de la Santa Cena. Amén. Entonces, si lo tiene, Primera de Corintios 11, 17, vamos a ir leyendo la palabra y la vamos a ir explicando. Dice así la palabra del Señor. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Amén. Bien, mi querido hermano, a manera de introducción, ¿cierto? La Santa Cena. ¿Qué es lo que es la Santa Cena? La Santa Cena es una de las ordenanzas que nos dejó el Señor en su palabra, ¿ya? La Santa Cena es una ordenanza. En algunos lugares, ¿cierto?, le llaman sacramento, pero es una ordenanza, es un mandato que el Señor dejó. Cuando el Señor estaba próximo a ir a la cruz, ¿ya?, dice de que Él reunió a sus discípulos, les lavó los pies, lo que hicimos, ¿cierto?, hace un momento, y después tomó la cena con ellos. El Señor quiso dejarle un recordatorio a ellos de lo que Él iba a hacer en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que iba a hacer Jesús en la cruz? Cristo iba a entregar su vida, iba a derramar su sangre por el perdón de los pecados de todos los hombres, ¿ya? Él se iba a entregar como un sacrificio ahí en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Dice la palabra de que el pecado de todos nosotros, el Señor lo cargó en la cruz, y por medio de ese sacrificio nosotros tenemos salvación y perdón de pecados. Si nosotros aceptamos a Cristo, lo recibimos en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados y vivimos una vida para el Señor, tenemos, ¿cierto?, esa salvación que Dios ofrece. Y el Señor, para recordarnos esto, nos dejó, ¿cierto?, esta ordenanza. Él dice que tomó a sus discípulos y les dijo: mira, vamos a tomar una cena, vamos a compartir esta cena. Y tienen que hacerlo ustedes esto en memoria de mí, ¿ya? En memoria de mí. Nosotros encontramos, ¿cierto?, que por lo general hay 3 ordenanzas, ¿ya? Hay algunas iglesias que solamente toman la Santa Cena y hacen el bautismo. Nosotros en la Iglesia de Dios celebramos 3 ordenanzas. Nosotros, ¿cierto?, celebramos la Santa Cena, hacemos bautismo y también hacemos el lavado de pies. Ya nosotros hacemos esas 3 ordenanzas como iglesia. Ahora, si usted me pregunta, ¿cierto?, ¿qué es lo que simboliza el pan y el vino? Estos son símbolos, mi hermano, ¿cierto? El pan y el vino son símbolos, ¿cierto?, que representan una verdad espiritual, ¿ya? El pan, por ejemplo, simboliza el cuerpo de Cristo. El vino simboliza la sangre que Cristo derramó en la cruz, ¿cierto?, para el perdón de los pecados de todos nosotros. Pero no es que el pan, ¿cierto?, se convierta en el cuerpo literal de Cristo, o que acá hay un pedazo de carne del cuerpo de Cristo. No, mi hermano, no es así. Esto es un símbolo, una representación. Igual el vino, no es que el vino usted al tomárselo se va a convertir en la sangre de Cristo y va a suceder algo místico, algo raro. No, ¿cierto? Esto es un símbolo, ¿ya? El pan y el vino, que simboliza el cuerpo y la sangre que Cristo derramó en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Las ordenanzas, mis queridos hermanos, simbolizan verdades espirituales, pero las ordenanzas en sí no nos salvan, ¿ya? Hay gente, por ejemplo, que dice: no, yo me quiero bautizar porque si me bautizo significa que entregué mi vida al Señor y me voy directo al cielo. ¿Eso es así o no? Eso no es así, ¿cierto? El Martín Lutero decía: yo pensé que el pecador, ¿cierto?, el hombre de pecado iba a quedar muerto en las aguas del bautismo, pero no me di cuenta que el hombre sabía nadar, ¿cierto? Entonces, porque hay mucha gente, ¿cierto?, que dice: no, yo si me bautizo voy a ser cambiado. Y no, eso representa una verdad espiritual, pero en sí mismo a ti eso no te va a salvar. Lo que a ti te va a salvar es tener una verdadera relación personal con Jesucristo. Eso sí te va a salvar, ¿ya?
Por ejemplo, nosotros vemos en la Biblia de que el ladrón de la cruz, ¿cierto?, que se arrepintió a último momento, él no alcanzó a bautizarse ni tomar la Santa Cena, no se lavó los pies, pero creyó con todo su corazón, ¿cierto?, en el último momento, y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No pasó por el discipulado, no dio el diezmo, no se congregó, pero fue salvo igual, ¿ya? Pero obviamente, ¿cierto?, toda esta ordenanza, todo esto nosotros debemos hacerlo porque representan verdades espirituales. Por ejemplo, hablando del bautismo, ¿qué representa el bautismo? De que tú has muerto al pecado y que tú naces a una nueva vida con el Señor. Pero del bautismo, si tú no moriste al pecado y te bautizas, ¿cierto?, y sigues pecando como si no conocieras al Señor, el bautismo en sí no tiene ni un poder. La Santa Cena representa, ¿cierto?, la redención que Cristo hizo en la cruz. Pero si tú después que tomas la Santa Cena y sales de este lugar, sales a fumar, a tomar, a pegarle a la señora, a decir garabatos, a robar, a mentir, en sí esto no tiene ni un poder para salvarte, ¿ya? Ahora, ¿nosotros esto lo debemos hacer? Claro que sí, porque es una ordenanza del Señor. ¿Y cuándo esto tiene una efectividad? Cuando nosotros lo tomamos con el respeto que se merece, ¿ya? Cuando nosotros lo tomamos con el respeto, la reverencia, y cuando nosotros lo hacemos a conciencia. Cuando nosotros a conciencia, ¿cierto?, tomamos el pan y le damos gracias a Jesús por haber muerto por nuestros pecados. Cuando bebemos la copa, ¿cierto?, y le damos gracias al Señor porque hemos sido perdonados, pero tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, ahí, ¿cierto?, Dios va a orar en tu vida, te va a tocar, te va a ayudar en tu vida espiritual. Pero si uno lo hace por hacerlo, no tiene en sí ningún poder mágico, ¿ya? No es algo místico, ¿ya? Bien, solamente Jesucristo, ¿cierto?, nos puede salvar. Amén. Ahora, viendo esta parte, ¿cierto?, que leímos en la parte de Corintios, que dice los abusos en la cena del Señor. ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo, mi hermano? La iglesia primera, en los primeros años del cristianismo, ¿cierto?, ellos celebraban la Santa Cena con mucha frecuencia. Ellos siempre lo celebraban con mucha frecuencia, quizás una vez a la semana, una vez al mes, pero estaban frecuentemente compartiendo el pan y el vino, ¿ya?, recordando en memoria de lo que Cristo había hecho, ¿cierto?, por la iglesia. Ahora, ellos, antes de tomar la Santa Cena, ellos, ¿qué es lo que hacían? Ellos, ¿cierto?, primero celebraban una comida comunitaria, ¿ya? Ellos, por ejemplo, decían: ya, hermano, el domingo vamos a tomar Santa Cena, y se reunían todas las iglesias, pero antes de tomar la Santa Cena, uno llevaba, ¿cierto?, un queque, otro llevaba, ¿cierto?, las bebidas, otro llevaba el pancito, ¿cierto?, y ellos comían, y a esa comida se le llamaba ágape, ¿ya? Esa era una comida ágape. ¿Y qué significa la palabra ágape? Amor, ¿cierto?, una comida de amor. Entonces ellos fraternizaban, compartían, ¿cierto?, se reían, había compañerismo, amistad y todo, y después de ese tiempo de comunión, de coinonía, ellos pasaban, ¿cierto?, a tomar la Santa Cena, ¿ya? Pero ¿qué es lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintios? En la iglesia de Corintios, por ejemplo, en esos años, ¿cierto?, siglo I después de Cristo, ¿qué es lo que ocurría en ese tiempo? Había muchas personas que eran adineradas, ¿cierto?, y tenían recurso económico. Entonces ellos, por ejemplo, iban a tomar la Santa Cena y ellos llevaban su pollo asado, ¿cierto? Ellos llevaban su churrasco, ellos llevaban sus bebidas. Pero también dentro de la iglesia había gente muy pobre. Habían esclavos, por ejemplo. Personas que no tenían recurso económico y que dependían de otros, de lo que le daban para poder vivir. Habían huérfanos, habían viudas, había mucha gente que no tenía recurso, ¿cierto?, económico como para compartir ahí en la Santa Cena. Entonces, ¿qué pasaba? Los ricos comían y los pobres muchas veces quedaban mirando. Otros que llevaban mucho vino, ¿cierto?, se ponían a tomar, se embriagaban en la Santa Cena. Entonces Pablo le dice: muchachos, acá hay que poner un orden, ¿ya? Esto está muy desordenado. ¿Cómo están tomando la Santa Cena? Así no es, ¿ya? Pablo dice: yo le doy gracias a ustedes porque siempre ustedes me tienen en consideración en todas las preguntas que puedan tener sobre la iglesia, pero en esto que sigue, en cómo ustedes están practicando la Santa Cena, yo no lo alabo, dice Pablo. Y Pablo le llama la atención y le enseña cómo debía la iglesia tomar la Santa Cena, ¿ya? En Corintios, ¿cierto?, ocurría ese problema. Además, dice la Biblia, de que habían otros problemas más en la iglesia de Corintios. Por ejemplo, habían desórdenes, ¿cierto? Habían desórdenes, por ejemplo, se manifestaba el Espíritu Santo, ¿cierto? Y algunos hermanos se ponían desordenados y querían hablar también, interrumpían el culto, y habían desórdenes, ¿cierto?, en medio de la iglesia. Otras cosas, habían pecado en medio de la iglesia también. Pablo, por ejemplo, capítulo antes le llama la atención porque en medio de la iglesia había un pecado de inmoralidad.
y todos los hermanos estaban haciendo vista gorda del pecado, ¿cierto? Y haciendo como que no pasaba nada. Y Pablo dice, no, muchachos, tienen que llamarlo a la atención, corregirlo. ¿Por qué? Porque si esa persona no se arrepiente, se va a condenar. Tienen que conversar con la persona, ponerlo en disciplina, hablar con él. ¿Qué más ocurría en la iglesia de Corintio? Habían divisiones, ¿cierto? Algunos decían, no, a mí me gusta cómo predica este apóstol, ¿cierto? Y se iban con el otro apóstol. Y otros decían, no, ese apóstol es muy fome para predicar, yo me voy con el otro apóstol, con Pedro, con Pablo, con Apolo. Y ahí habían divisiones, habían grupos. Y en una iglesia no puede pasar eso, ¿ya? En una iglesia todos venimos acá a adorar al Señor, todos somos hermanos, todos valemos lo mismo, todos estamos con el mismo propósito de adorar al Señor. Entonces uno no puede, ¿cierto?, tener grupitos en la iglesia, ¿cierto?, o decir, como hacen los jóvenes, los adolescentes muchas veces, ya, acá somos el grupo de las divinas, ¿cierto?, y no nos juntamos con las niñas de allá porque ellas no son tan divinas como nosotros. Ya, bueno, yo le digo eso porque antes había una serie, ¿cierto?, que se llama así. Entonces, no, eso es infantil, ¿ya? Eso, por ejemplo, pasa en el mundo, que de repente tú vas a trabajar a la empresa y hay su grupo, ¿cierto? Y te dejan afuera del grupo porque no eres tan bacán como ellos, ¿cierto? O porque no vives, no sé, pues en una población mejor que acá a los lobos y te hacen a un lado y te miran en menos. Pero en la iglesia no puede pasar eso. En la iglesia todos valemos lo mismo, todos somos iguales. Cristo pagó el mismo precio por todos nosotros. Sea que tú tengas más educación o menos educación, ante los ojos de Dios todos valemos lo mismo, ¿ya? Entonces habían divisiones en la iglesia. ¿Qué más había? Había egoísmo también en la iglesia de Corintios, ¿ya? Usted dirá, hoy la media iglesia. Y bueno, Pablo por algo dejó escrito, ¿cierto? Para enseñarnos a nosotros a que no imitemos lo malo, ¿ya? Entonces hoy en día también hay muchas iglesias que tienen muchas falencias, muchas cosas que mejorar y todo. Y Pablo nos deja la palabra para que nosotros nos ordenemos de acuerdo a la palabra, lo que Dios nos pide en la escritura. Había egoísmo. ¿Por qué había egoísmo? Porque uno llevaba su pollito asado, ¿cierto? Y el otro que no había llevado nada no le quería compartir. Querían comer ellos nomás, querían sus cosas para ellos nomás. Y una iglesia no debe ser así. Nosotros debemos compartir. Debemos tener comunión. Si un hermano, por ejemplo, pastor, quiero venir, no sé, al aniversario, ¿cierto?, de la iglesia, pero no tengo, no sé, no tengo la plata, ¿cierto? Bueno, si uno entiende que está sin trabajo, qué sé yo, uno le dice, hermano, venga igual, ¿cierto? Como siempre yo le digo a la pastora, ¿cierto? Yo por mi hijo me saco el pan de la boca, ¿ya? O no importa que yo coma pan con mantequilla, pero si el otro come pan con palta, gloria a Dios, ¿ya? Pero uno tiene que tener esa mentalidad. Me acuerdo una vez un testimonio, ¿cierto? Que había una iglesia que había arrendado un bus, ¿ya? Y ustedes saben que para los paseos de la iglesia siempre pasa lo mismo, ¿cierto? Vienen el amigo, el pariente, el primo, el abuelo, el tío y todo el tema. Y entonces de repente se sube una hermana arriba del bus, ¿cierto? Y se sienta y dice, bueno, yo me siento aquí porque yo pagué mi pasaje y me dan lo mismo los demás. Nosotros no podemos tener esa mentalidad. Si nosotros queremos salvar almas, si nosotros queremos que las personas conozcan a Jesús, nosotros debemos amar a las personas. Ya debemos amar a las personas, porque Jesús ama a las personas. Ya Jesús quiere que las personas le conozcan, que cambien, que las personas entreguen su vida, su corazón al Señor. Y nosotros no podemos hacer esas diferencias, tener egoísmo y todas esas cosas así. Ya Pablo les declara que estas cosas ocurrían muchas veces para probar a la iglesia. Ya que muchas veces cuando se levantaba el hermano con el pollo asado y no quería compartir, era una prueba para los hermanos, ¿cierto? A ver qué actitud iban a tener los demás, si los demás iban a irse con el hermano con el pollo asado para comer con él o iban a compartir con los hermanos pobres, ¿ya? Entonces dice que todas estas cosas suceden para que se evidencie el verdadero fruto en la iglesia. Se evidencie quiénes son realmente los verdaderos y quiénes no. Porque una de las características que tenemos que tener como hijos de Dios es el amor, ¿ya? Es el amor. Amar, ¿cierto?, a las personas, amar a la gente, amar a los hermanos, amar a la iglesia, amar a la obra de Dios. Pero si andamos todo el día peleando, discutiendo, hablando mal los unos de los otros, murmurando, ¿cierto? Eso significa que no tenemos amor, ¿ya? Que tenemos crítica, enojo, odio, rencor, no sé, pero amor no, por ahí no, ¿cierto? Entonces nosotros debemos amar a los hermanos, ¿ya? Lo otro, nosotros antes de tomar la Santa Cena, también, ¿qué es lo que deberíamos hacer, mi hermano, para no tomar la Santa Cena así a la ligera? ¿Ya? Como Pablo acá le enseña a la iglesia. Nosotros, antes de tomar la Santa Cena, en primer lugar, nosotros le debemos pedir perdón al Señor. ¿Ya? En primer lugar, nosotros le debemos pedir perdón al Señor y decirle al Señor, Señor, perdóname.
ya, perdóname mis faltas, mis pecados, mis errores, mis ofensas. En primer lugar, ¿cierto? Nosotros debemos pedirle perdón al Señor. Dice, todos nosotros nos hemos equivocado. En una o en otra cosa le hemos fallado al Señor. Y nosotros todos los días, mi hermano, es una oportunidad para reconciliarnos con Dios y pedirle perdón. Así que si usted está el día de hoy acá, ¿cierto? Es un buen lugar para que usted le diga al Señor, Señor, perdóname, ya, Señor, ten misericordia de mí y perdóname. Lo otro, ¿qué más debemos hacer antes de tomar la Santa Cena? Dice que hay que perdonar también, ya. Debemos perdonar si alguien te ha ofendido. ¿Alguno de ustedes alguien le ha ofendido o no? No, nadie, ¿cierto? Entonces, pero si alguien dice, oye, alguien hizo algo contra mí, me ofendió, o yo estoy, no sé, herido por algo que me hicieron hace tantos años, uno debe entregar esas cosas en las manos del Señor, ¿ya? Porque por más que uno tome la Santa Cena, si uno no perdona, no tiene un efecto en la vida de uno. Porque el perdonar es más importante, mi hermano. El Señor dice, ¿cierto? Si ustedes no perdonan, yo no los perdono a ustedes. Entonces uno debe perdonar si tiene algo en su corazón contra alguien. Lo otro, si yo he ofendido a alguien, he hecho algo que le ha caído mal a alguien, ¿qué debo hacer yo? Debo pedir perdón, ¿cierto? Hermano, pedir perdón no es que nosotros nos vamos a hacer menos por pedir perdón, ¿ya? De hecho, es una gran muestra de grandeza el poder uno asumir sus errores y decir, yo me he equivocado en esto, he fallado en esto, y hermano, perdóname, ¿ya? Si yo te he ofendido, te he herido, te he lastimado, he hecho algo que es malo, y tú te has sentido mal, perdóname, ¿ya? Lo otro, mi hermano, debemos examinar nuestro corazón, ¿cierto? Como decía nuestro hermano el día jueves, amén, ¿cierto? Debemos examinar nuestro corazón antes de tomar la Santa Cena. Señor, ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay en mi vida, ¿cierto? Y debemos hacer ese autoexamen delante del Señor para no llegar y tomar las cosas de Dios a la ligera. Debemos examinar nuestro corazón y pedirle perdón a Dios, pedirle perdón al prójimo, ¿cierto? Y ser perdonados, mi hermano. Ahora sigamos leyendo. Versículo 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, dice el Señor. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. El Señor, mi hermano, antes de tomar la Santa Cena, le dijo a los discípulos, cuánto he deseado yo tomar esta cena con ustedes, ¿ya? Y el Señor desea, hermano, que nosotros tomemos la cena con Él, pero también debemos prepararnos, ¿cierto?, para no tomarlo a la ligera, ¿verdad? Dice, Jesús deseaba tomar la Santa Cena con sus discípulos, y los discípulos debían tomar esta Santa Cena después que Cristo no estuviera. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga, ¿ya? ¿Hasta cuándo nosotros debemos celebrar la Santa Cena? Hasta que Cristo venga por su iglesia. Amén. Después ya, ¿dónde vamos a tomar la Santa Cena nosotros? En el cielo, con Él, en el Señor arriba, ¿cierto? Pero mientras Cristo no viene, debemos tomar esta Santa Cena. ¿Por qué? Porque es un recordatorio de lo que Cristo hizo en la cruz, de su muerte en la cruz por nuestros pecados. La cena debe recordarnos, ¿cierto?, la muerte de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Y la frecuencia para tomarla, mi hermano, depende de cada iglesia. Hay iglesias, por ejemplo, que la celebran una vez al año. Nosotros una vez al año la celebramos, ¿ya? Para que usted sepa, ¿cierto? Siempre en Semana Santa nosotros celebramos la Santa Cena. Siempre en Semana Santa. Y bueno, si por ejemplo hay otras iglesias que la celebran una vez al mes. Yo me acuerdo, estuve en una iglesia en Argentina. Una vez al mes, todo el primer domingo de cada mes tomábamos la Santa Cena. Hay otras iglesias, mi hermano, que la celebran toda la semana, ¿ya? Todos los domingos, todos los sábados celebran Santa Cena. Eso depende de la frecuencia de cada iglesia. Ahora, mi hermano, nosotros, ¿por qué la celebramos una vez en el año? Este es mi motivo, mi explicación. La celebramos una vez en el año porque la Biblia nos dice en realidad, mira, celebrenlas cada semana o cada mes o una vez en el año. Eso Dios lo deja al libre albedrío de cada congregación, ¿ya? Y lo otro, porque tomar la Santa Cena igual uno debe prepararse espiritualmente.
No es llegar, ¿cierto? Y tomarla y por tomarla. ¿Por qué? Porque después vamos a ver de que uno corre un riesgo, ¿cierto? Si uno toma las cosas de Dios a la ligera, ¿ya? Cada iglesia tiene su orden también para tomar la Santa Cena. Por ejemplo, hay iglesias que dicen solamente los miembros de la congregación pueden tomar la Santa Cena, ¿ya? Hay iglesias que dicen solamente las personas que son bautizadas y que son miembros pueden tomar la Santa Cena, ¿ya? Hay iglesias, ¿cierto?, que dicen solamente, ¿cierto?, van a tomar la Santa Cena aquellos que quizás han conversado previamente con el pastor para ver cómo está su vida espiritual. Entonces cada iglesia tiene su orden, ¿cierto?, para tomar la Santa Cena. Por ejemplo, hay iglesias donde un miembro en disciplina no puede tomar la Santa Cena, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el orden, ¿cierto?, que nosotros tenemos en la palabra? Bueno, nosotros, ¿cierto?, el orden es que esto es algo para los discípulos, ¿ya? Algo para aquellos que han entregado su vida, su corazón a Jesucristo, que se han bautizado con el Señor y que viven en comunión con Dios, ¿ya? Entonces, yo tampoco le voy a estar diciendo a usted, oye, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿ya? Yo no soy el Señor para decirle eso, pero eso va a depender del criterio suyo, ¿ya? Si usted, por ejemplo, ve que está mal en su vida espiritual y usted, no sé, quizás dice, yo me quiero reconciliar con Dios y quiero hacer bien las cosas y me voy a arrepentir y desde ahora me voy a comprometer y todo el tema, y gloria a Dios, amén, ¿cierto? Dios solamente va a juzgar si eso es así o no es así, ¿ya? Yo he conocido, no sé, he conversado con pastores, por ejemplo, que a mí me han dicho de que han ido, no sé, cuando conocieron al Señor, fueron a la iglesia, no sabían nada, tomaron la Santa Cena y después Dios cambió y transformó su vida y ahora son ministros de Dios, de la iglesia de Dios, por ejemplo, hay algunos. Entonces yo tampoco quiero ser tan cuadrado, tan estricto, ¿cierto?, en mi punto de vista, ¿cierto?, porque tampoco quiero poner mi humanidad, ¿cierto?, por sobre la palabra, ¿ya? Pero yo lo único que le digo es que cada uno tiene que examinarse. Cada uno tiene que decir, bueno, si estoy bien, estoy mal. Ahora, mi hermano querido, mira, a mí también me ha pasado, ¿ya? Yo cuando no era pastor, sobre todo, ¿cierto? De repente uno está en la semana, porque ¿quién de repente en la semana no se ha equivocado en algo, ¿ya? Yo cuando no era pastor, de repente en la semana uno, oye, anda a comprar cebolla y llegáis con papas, ¿cierto? Y te enojáis, peleáis, discutís todo el tema. Y después al otro día Santa Cena, ¿cierto? Y ya, pero sí, ayer me enojé y todo el tema y todo. ¿Y cómo voy a tomar la Santa Cena si...? Y bueno, y es el minuto, ¿cierto?, quizás para uno decirle, Señor, perdóname, y después ir a abrazar a su esposa y decirle perdóname, o llegar a la casa y después pedir perdón. Y ahí ya arreglar la situación que uno lo está poniendo mal con Dios, ¿cierto? Entonces, mi hermano querido, cada uno, ¿cierto?, tiene que autoexaminarse. Veamos ahora la última parte. Versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan, ¿cierto?, este pan, ¿ya?, o bebiere esta copa, el vino, ¿cierto?, que bebiere el pan o el vino, del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma a sí mismo del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Acá el Señor es drástico, ¿cierto? Dice, si tú vas a comer indignamente y sin discernir lo que estás haciendo, te estás poniendo una soga al cuello conmigo. Eso es lo que está diciendo el Señor. Dice, si pues nosotros nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Lo que yo le estaba diciendo, que cada uno se debe autoexaminar, ¿cierto? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Si realmente yo no tengo la intención de cambiar mi vida, de consagrarme para Dios, de hacer bien las cosas, de ordenarme en lo que yo sé que estoy mal, hermano, tomar la Santa Cena es ponerte una soga al cuello solamente. Es solamente tomar juicio para tu vida. Y mira lo que dice la palabra, lo que provoca el tomar la Santa Cena indignamente. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Cierto? Cuando lo hacemos así a la ligera, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio, y las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos
y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Corintio? Algunos, por estar tomando la Santa Cena de forma indigna, Dios lo estaba poniendo en disciplina. Algunos dicen, ¿y por qué me llueven palos de todos lados, cierto? Y claro, porque Dios estaba tratando con sus vidas porque estaban tomando las cosas de Dios a la ligera. Y algunos dicen, enfermaron. En su cuerpo tuvo enfermedades físicas. Otros dicen, están debilitados. Su cuerpo tenía debilidad física, ¿ya? Y otros dicen, duermen. ¿Qué quiere decir duermen? No es que se quedaron dormidos a la mitad de la prédica, sino que partieron para estar con el Señor, ¿cierto? Porque Dios no quería que se condenaran y se fueran a la condenación eterna. Entonces Dios prefirió a esos cristianos retirarlo antes de tiempo para que no siguieran pecando de forma deliberada, ¿ya? Entonces, mi hermano, es importante que nosotros tomemos las cosas de Dios, ¿cierto? Con respeto, con amor, con sabiduría. Algunos consejos, mi hermano, mira, hay algunos, ¿cierto?, que no quieren participar, ¿ya? Porque muchas veces se consideran indignos, ¿ya? Hay cristianos, ¿cierto? No, yo no quiero que me laven los pies porque yo no soy digno, porque no soy merecedor, porque soy pecador y todo el tema y todo. Dentro de todo eso, eso se entiende. Todos somos pecadores y todo. Pero ¿qué es lo que le dijo Jesús a Pedro? Si tú no te lavas los pies conmigo, no vas a tener parte conmigo, ¿ya? Y después Pedro, cuando el Señor le dice eso a Pedro, Pedro le dice, Señor, no tan solamente los pies, sino báñame completo. Y el Señor le dijo, no, pues, los pies no, porque el que está limpio necesita lavarse los pies solamente, ¿ya? Otro toma las cosas de Dios como Judas, ¿cierto? Judas, hermano, dice la Biblia que era ladrón, era mentiroso, era traidor y todo el tema, pero el hombre se lavaba los pies, el hombre tomaba la Santa Cena, el hombre andaba con Jesús para arriba y para abajo. Era tesorero, de hecho tenía un cargo en el ministerio. Entonces, mi hermano, acá nosotros vemos dos extremos. Aquellos que se consideran demasiado indignos, que creen que no son merecedores, ¿cierto?, de nada, de tomar la Santa Cena, porque Dios no los ama, porque Dios no los quiere, porque Dios están destituidos poco de la gracia de Dios, algunos creen, y eso no es así, porque si tú ya eres cristiano y le entregaste tu vida a Jesús, tú eres hijo de Dios, ¿cierto? Y tú eres perdonado por Dios. Y hay otros, ¿cierto?, que lo hacen, ¿cierto?, totalmente a la ligera, ¿ya? Lo hacen a la ligera y todo, pecando deliberadamente y sin la intención de cambiar, como lo hizo Judas. Bien, ahora, si quieres participar, ¿cierto?, de la cena del Señor, haz un compromiso con Dios, ¿ya? Y dile al Señor en esta noche, Señor, mira, yo quiero cenar también contigo. Yo no me quiero quedar fuera, pero yo hoy, ¿cierto?, te pido perdón. Hoy día, ¿cierto?, ordeno mi vida. Hoy día me comprometo contigo a ser un hijo tuyo obediente a tu palabra. Si estás dispuesto a hacer ese compromiso, hermano, obviamente vas a poder participar de la cena y Dios te va a bendecir. Pero si es que no, mi hermano, también la palabra pone esa advertencia. Así que, como les dije, mi hermano, yo en muchas ocasiones, ¿cierto?, cuando era un miembro de una iglesia, me sentía en esta situación igual, ¿cierto?, que de repente uno ha fallado en la semana, que de repente uno se ha equivocado, ¿cierto? Quizás no cometiendo pecados graves, así escandalosos, digamos, pero si uno se equivoca, uno se falla, ¿cierto? Pero uno, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando uno le falla al Señor? Uno le pide perdón al Señor. Y hoy Jesús está acá, ¿ya? El Señor está acá. Entonces esta es una buena noche, una buena oportunidad para decirle, Jesús, ten misericordia de mí. Señor, perdóname mis pecados. Señor, lávame con tu sangre una vez más, límpiame con tu sangre preciosa. Señor, yo no me quiero perder, yo no me quiero ir al infierno, yo no me quiero condenar. Yo quiero, Señor, que tú me salves. Yo quiero conocerte, Jesús. Esta es una buena noche para hacer eso, mi hermano, ¿ya? Así que yo le invito a que podamos orar al Señor. Amén. Amén. Oramos, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, por este tiempo, Dios mío, en tu presencia, Señor. Amado Dios, esta noche tú estás acá presente, Señor. Tú quieres cenar también con nosotros, Señor. Amado Dios, la mesa está servida, Señor. Amado Dios, y tú, Señor, nos estás esperando. Amado Dios, pero también no queremos hacer las cosas a la ligera. No queremos hacer las cosas, Señor, por hacerlas. Sino queremos entender, Dios mío, realmente lo que tú hiciste en esa cruz, Señor. Que tú moriste por nuestros pecados, Señor. Tú pagaste un alto precio. Tú fuiste golpeado, herido, Señor. Y tú fuiste clavado en una cruz, Señor, para entregar tu vida, Señor, por nosotros, para redimirnos con tu sangre de nuestros pecados, Señor.
Te pedimos, Señor, una vez más que tú puedas perdonar nuestros errores, nuestras faltas, Señor. Que tú limpies nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vida, Señor. Y que nos prepares, Señor, espiritualmente, Padre, para poder ya estar tomando esta cena contigo. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén.